Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí nuevamente para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Anoche no pudimos dar estudio. Tuvimos jueves en la tarde, viernes un poco complicado. Situaciones que la vida nos trae a veces para probar nuestra fe. Y pues no dormimos casi el jueves en la noche para viernes. Jueves para viernes no dormimos mucho. Y ayer estamos literalmente agotadísimos y nos acostamos súper temprano. Después de recibir el sábado, nos fuimos a la cama enseguida. Perdón. Pero estamos aquí hoy nuevamente para hacer otro estudio más. Acabamos de venir de visitar a una pareja de jóvenes que acaban de tener una niña preciosa. Y acabamos de llegar de hacer esa visita y decidimos pues sacar un poco de tiempo para hacer este estudio de esta tarde. Quiero leer ahora en el matinal: recibiréis poder para el día 22 de febrero. Recibiréis poder para el día 22 de febrero, titulado Completos en Él. Dice así este matinal. Recibiréis poder, ese es el nombre del matinal, 22 de febrero, completos en Él. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. ¿Quién es la cabeza de todo? El hombre no es cabeza de nada. Nosotros somos parte del cuerpo. La cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de todo. Sin Cristo no hay cuerpo. Ningún hombre es cabeza del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos los miembros del cuerpo. Usted no podrá entrar en el cielo con alguna deformidad o imperfección de carácter. Durante el periodo de prueba de la vida, debe recibir la preparación necesaria si desea tener acceso a las moradas de la justicia cuando Cristo venga. Ahora debe ser objeto de la obra profunda del Espíritu Santo que se hace visible en la experiencia personal. Esto lo hará completo en Cristo, quien es la plenitud de la divinidad corporalmente. En virtud del poder de la justicia de Cristo, debemos abandonar toda iniquidad. Debe haber una conexión viviente entre la criatura y su Redentor. El canal de comunicación entre ambos tiene que permanecer continuamente abierto para que el ser humano pueda crecer en la gracia y el conocimiento de su Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Tener una comunión, un canal de comunicación abierto completamente, diariamente, entre el hombre y Cristo. Pero escuchen ahora. Sin embargo, o sea que para nosotros poder ir al cielo, para nosotros poder tener un carácter perfecto, para nosotros poder dejar la iniquidad que nos puede evitar esa comunión con Dios, tenemos que estar, esa ida al cielo, tenemos que estar en comunión con Dios y estar en un canal abierto constantemente. Pero fíjense, sin embargo, ¿cuántos no oran? Ahora escuchen. Sienten que están bajo los efectos de condenación del pecado y siguen pensando que no pueden acercarse a Dios a menos que logren conseguir algún mérito o que Él se olvide de sus transgresiones. O sea, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Que nosotros creemos, la gente cree que Dios no oye a pecadores. Eso es lo que se está enseñando hoy en día, que Dios no oye a pecadores. Pero aquí dice que eso no es así.
Fíjense, vamos a leer esto nuevamente, fíjense. Vamos a leerlo otra vez, dice. ¿Cuántos? Dice. Sin embargo, ¿cuántos no oran? Sienten que están bajo los efectos de la condenación del pecado y siguen pensando que no pueden acercarse a Dios a menos que logren conseguir algún mérito o que Él se olvide de sus transgresiones. Dicen, como no puedo presentarle manos santas sin iras ni dudas, todavía no puedo ir. De ese modo, permanecen alejados de Cristo y mientras piensan así están pecando, puesto que sin Él nada bueno podemos hacer. O sea, que no podemos pensar que somos tan pecadores que no podemos ir a Cristo. Eso no debe existir en nuestra mente. Eso no se debe ni enseñar. El que comete un pecado inmediatamente debería correr al trono de la gracia para confesarlo a Jesús. ¿Y cómo se hace eso? Si yo digo que Dios no oye a pecadores, ¿cómo es que ahora la mensajera del Señor me dice que cuando yo peco tengo que ir inmediatamente? No puedo pasar nada, no puedo esperar el perdón de los pecados, yo tengo que ir inmediatamente. Pero espérate, si yo cometo un pecado, soy un pecador, Dios no me puede oír. Pero aquí dice que debo ir inmediatamente a Él. Al mismo tiempo debería llenarse de tristeza porque el pecado debilita la espiritualidad, aflige a los ángeles celestiales y lastima y hiere al amante corazón del Redentor. Pero cuando con contrición le pida perdón, crea que Él lo perdonó. Crea que Él ya lo perdonó. No ponga en duda la gracia divina ni rehuya al bálsamo de su amor infinito. Si un hijo desobedece y realiza algo condenable en contra suya y luego con tristeza de corazón viene a pedirle perdón, usted sabe perfectamente bien lo que haría. Seguramente lo acercaría a su pecho para garantizarle que su amor no ha cambiado y que la transgresión está perdonada. ¿Será que usted es más misericordioso que nuestro Padre que está en los cielos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? O sea que cuando yo digo, fíjese, cuando yo predico de que yo debo perdonar a mi hermano lo que hacen contra mía, pero yo digo que Dios no perdona hasta 70 veces 7, yo estoy poniéndome a mí más misericordioso que Dios. Usted debería ir a Dios del mismo modo como una criatura. Usted debería ir a Dios del mismo modo como una criatura acude a sus padres. Pídale perdón a Dios por sus errores y ore para que por su gracia pueda superar todos sus defectos de carácter. Así que debemos orarle a Dios. ¿Sí o no? Debemos orarle a Dios. Caemos en pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inmediatamente ir y orarle a Dios. Inmediatamente. No, pero es que Dios no oye pecadores. No, eso lo dice Satanás, eso no lo dice Dios. Dios está ahí constantemente esperando con sus oídos, sus ojos, sus oídos, sus sentidos abiertos para escuchar la plegaria de todo aquel que va arrepentido para pedir perdón y para pedir ayuda para poder vencer todo defecto que tengamos en nuestro carácter. Esta mañana en la lección de escuela sabática decíamos que hay un pasaje que dice que Dios es tardo para la ira, lleno de misericordia, largamente para perdonar, pero que no tomará por inocente al culpable. Y la pregunta era, ¿quiénes son los culpables? Todos nosotros somos culpables, todos nosotros somos culpables. Pero ¿cuál es la diferencia? Esos culpables que Él no tendrá por inocente es a aquellos que rechazan el llamado de arrepentimiento de Dios. Fíjense, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70, primero vino Sexto Gal y rodeó la ciudad y después se fue. 3 años y medio después vino
Tiro. Y dice que en el medio de esa segunda vez que vinieron los romanos para destruir a Jerusalén, adentro no quedaba ni un cristiano, todos se habían ido. Pero adentro hubo un último llamado. Un último llamado para que salieran y se entregaran a los romanos para que no fueran destruidos completamente. Un último llamado, lo dice ahí en el conflicto de los siglos, que antes de que hicieran eso, la destrucción y mataran y acabaran, hubo antes adentro un último llamado de Dios para que se entregaran y no fueran muertos y destruidos, pero no quisieron aceptar ese llamado y se fueron en contra de lo que Dios decía y fueron todos destruidos, porque Dios siempre hace un último llamado, siempre. El problema es que nosotros, los culpables que van a ser destruidos, son aquellos que no acepten ese llamado de Dios. Así que el Señor nos ayude a que siempre nos acordemos que no importa lo bajo que hayamos caído, mientras haya gracia, mientras todavía el tiempo, la puerta de la gracia esté abierta, todavía tenemos la oportunidad de ir al trono de Dios a través de la oración para pedir perdón por esos pecados que nos han alejado de Dios. Que el Señor nos ayude a poder acordarnos de eso. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permites en esta tarde nuevamente sacar un tiempo para estudiar tu palabra. El mundo está lleno de teorías, de doctrinas de hombres, de tradiciones de hombres, pero nosotros queremos estudiar tu palabra. Ayúdanos a no sacar de contexto nada de lo que dice tu palabra, a que pongamos todo en el contexto correcto, para que podamos ser luz, para que podamos ser ayuda, tu ayuda, para las personas que perecen. Que sea tu Santo Espíritu el que en esta tarde nos hable y que podamos tener el conocimiento correcto de tu voluntad. Al abrir tu palabra, utiliza la voz, la mente, el corazón, para que no sea el hombre que hable, sino tú que hables en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Un momento, por favor. Bueno, estamos aquí nuevamente para continuar con el estudio del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Capítulo 21, ¿cómo se decide nuestro destino? ¿Cómo se decide nuestro destino? Estamos ya bastante adelantados en este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. Hemos estado estudiando bastante, estamos estudiando las parábolas de Cristo, parábolas que no fueron inventadas por él, parábolas que Cristo las dijo en una perfección, porque Cristo si se inventa algo, Cristo si dice algo que es falsedad, está mintiendo, y todo lo que Cristo hizo es verdadero, bueno, santo, sin pecado. Por eso no podemos decir que la invención de Cristo. No. La mejor forma de enseñanza de Cristo fue a través de las parábolas. Y hemos visto doctrinas, hemos visto el santuario, hemos visto el mensaje del tercer ángel, hemos visto de todo en las parábolas. Estuvimos estudiando la semana pasada el mayor peligro del hombre, esa parábola acerca de el hombre que estaba pidiendo la herencia y que lo más que quería era lo del mundo, no quería lo espiritual, lo más que quería lo del mundo, y eso es lo que
Cristo no vino a hacer, Cristo no vino a meterse en nada que tuviera que ver con propiedades del mundo, porque Cristo vino a hacer una tarea de salvación al hombre que se había perdido. Y Cristo dijo, yo no me voy a meter en eso, eso es de entre ustedes. Pero también Cristo dijo que los que busquen al mundo y no busquen a Dios, perderán las dos cosas, el mundo y la vida eterna. ¿Cómo se decide nuestro destino? Primera de Pedro, del capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 10. Dice así. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Dones. No todos tenemos los mismos dones. No todos poseemos los mismos dones, no todos. ¿Ok? Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Fíjense, página 204. Dice, en la parábola del hombre rico y Lázaro, Cristo muestra que los hombres deciden su destino eterno en esta vida. Acuérdense, esta parábola que nosotros vamos a estudiar ahora es una de las parábolas que la gente dice que Cristo se inventó y que esto no es verdad. Vamos a ver qué es lo que Cristo quiere enseñar a través de esta parábola. Y vamos a ver qué era lo que creían los fariseos, los saduceos y toda esta gente, qué enseñanzas habían dado al pueblo. Y ahora Cristo empieza a utilizar esa enseñanza para burlarse de ellos. ¿Ok? Pero vamos a ver algo en esta parábola que también nos tiene que llamar la atención a nosotros. ¿Ok? Dice, la gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de prueba. Pero si los hombres malgastan sus oportunidades en la complacencia propia, pues pierden la vida eterna. Complacencia propia. Si dice aquí, en la complacencia propia, si nosotros no ¿qué? Si malgastamos esas oportunidades en nuestra complacencia propia, perderemos la vida eterna. No se les concederá ningún tiempo de gracia complementario. Por su propia elección han construido una gran cima entre ellos y su Dios. Esta parábola presenta un contraste entre el rico que no había hecho de Dios su sostén y el pobre que lo había hecho. Semana pasada estudiamos acerca de esa herencia monetaria y que los hombres están confiando en lo que puedan obtener aquí en la tierra. Y ahora vamos a estudiar acerca de un rico que pensaba igual. Yo confío en las riquezas que tengo, no en Dios, pero el pobre confía en Dios porque no tiene nada. Cristo muestra que viene el tiempo en que será invertido la posición de las dos clases. Los que son pobres en los bienes de esta tierra, pero que confían en Dios y son pacientes en sus sufrimientos, algún día serán exaltados por encima de los que ahora ocupan los puestos más elevados que pueden dar el mundo, pero que no han rendido su vida a Dios. Hasta aquí, esta parábola está hablando de algo que ocurre y ocurría en ese tiempo. Está hablando acerca de que los ricos confiaban en sus riquezas y no en Dios, y que los pobres confiaban en Dios porque no poseían riquezas terrenales. Y fíjense, en esta parábola es la única parábola de Cristo donde se utiliza un nombre. Y vamos a ver por qué es que Cristo utilizó ese nombre. Fíjense, Lucas 16,
19 al 21. Lucas 16, 19 al 21. Dice, había un hombre rico, no tiene nombre ese hombre rico, es un hombre rico cualquiera, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Malgastaba el dinero en banquetes. Estaba también un mendigo llamado Lázaro, ese sí tiene nombre, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Qué pobreza tenía este hombre, Lázaro? El único nombre que se utiliza en parábolas. ¿Ok? En ninguna otra parábola usted va a encontrar que se utiliza un nombre para decir uno de los personajes de la parábola. Pero ahora dice de este hombre pobre, Lázaro, este hombre rico, perdón, vamos a empezar con el rico, que no tiene nombre, que el Cristo no le da nombre, pero este hombre rico malgastaba su dinero en banquetes y en hacer cosas para él gozarse. Pero en la puerta del hombre rico había este pobre Lázaro, que el hombre rico ni siquiera le daba un vaso de agua, pero el hombre pobre Lázaro tenía que esperar que sobrara algo del banquete para él comer, y aún él comiendo, dice que venían los perros y lamían sus llagas. Sigue diciendo la página 204 a la 205. El rico no pertenecía a la clase representada por el juez inicuo, que abiertamente declaraba que no hacía caso del Dios ni de los hombres. El rico pretendía ser hijo de Abraham. Ok, ahora vamos entrando. ¿Qué dice la iglesia de la Odisea? Yo soy rico y no necesito de nada. Este hombre rico representa a aquellos que, siendo cristianos, te piensan que no necesitan de nada, que lo tienen todo, que no tienen que arrepentirse porque no tienen pecado, que no tienen que pedir perdón porque todo lo tienen, que no tienen necesidad de nada. Porque aquí dice que pretendía ser hijo de Abraham, o sea, que era del pueblo de Dios, y que decía obedecer y seguir a Dios, que decía creer en Dios, porque ser hijo de Abraham significa creer en Dios, obedecer a Dios, amar a Dios. No trataba con violencia al mendigo, ni lo echaba porque le era desagradable su aspecto. Si el pobre y repugnante individuo podía consolarse contemplándolo cuando entraba por su puerta, el rico estaba de acuerdo con que permaneciera allí, pero revelaba una egoísta indiferencia a las necesidades de su hermano doliente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas personas hoy, sábado, de la iglesia, mientras nosotros almorzábamos y nos llenábamos del banquete que hacemos en las iglesias muchas veces y en nuestros hogares, pero quién sabe si un hermanito de iglesia que pasó desapercibido, que siquiera nadie lo saludó, llegó a su casa y lo único que tenía era pan y agua? ¿Cuántas personas así han estado hoy en el mundo? ¿Quién sabe? ¿Habrán muchas? Mientras los así llamados hijos de Abraham, hijos de Dios, tenemos abundancia, le pasamos por el lado al que no tiene nada, lo dejamos ahí tranquilo, no me molesta, pero yo sigo de largo y ni siquiera le digo qué necesitas. Sigue diciendo la 205. Entonces no había hospitales a los cuales se cuidara a los enfermos. Se llamaba la atención de aquellos a quienes el Señor había confiado riquezas hacia los doloridos y necesitados para que éstos recibieran socorro y simpatía.
¿Para qué Dios le había dado la riqueza a este hombre? ¿Para que ayudara a quién? Al necesitado, a los dolientes. ¿Para que le diera qué? Gozo y simpatía, socorro y simpatía, perdón. Tal era el caso del mendigo y el rico. Lázaro necesitaba grandemente socorro porque no tenía amigos, hogar, dinero ni alimento. Sin embargo, mientras el rico noble podía suplir todas sus necesidades, lo dejaba en esa condición día tras día. El que podía aliviar grandemente los sufrimientos de su prójimo, vivía para sí, como muchos lo hacen hoy día. Hoy día, mire, yo acabo de recibir un mensaje que me estremeció el corazón. Y el mensaje que yo acabo de recibir es la verdad. Es la verdad. Y me siento culpable. Ese mensaje que yo acabo de recibir hoy, ahora mismo, de un hermano de iglesia, me dice a mí que yo soy culpable. Y tengo que cambiar. Y por la gracia de Dios lo voy a hacer. Y es lo que nos pasa a nosotros hoy. Nosotros nos olvidamos de aquel que necesita, porque yo estoy bien. Pero quizá aquel lo único que necesita, mira, una visita, una compañía, cómo está, cómo se siente, cómo le va. Y estamos fallando. Yo estoy fallando. Yo, anciano de iglesia, yo estoy fallando. Sigue diciendo 205. En la actitud hay muchos muy cerca de nosotros que están hambrientos, desnudos y sin hogar. En la actualidad, hay muchos muy cerca de nosotros que están hambrientos, desnudos y sin hogar. El descuido manifestado por nosotros a no dar de nuestros medios a esos necesitados y dolientes nos carga con una culpabilidad que algún día temeremos afrontar. Toda avaricia es condensada como idolatría. Toda avaricia es condenada como idolatría. Toda complacencia egoísta es una ofensa a la vista de Dios. ¿Toda qué? Toda complacencia egoísta. ¿Habrá egoísmo en el corazón nuestro? ¿Tendremos ese egoísmo en nuestro corazón? Vamos a libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo número 6, versículo número 5. Deuteronomio, capítulo 6, versículo número 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Ese es el resumen de los primeros 4 mandamientos. Vamos al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En estos 2 pasajes, Deuteronomio 6:5, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu poder, los primeros 4 mandamientos. Levíticos 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, los otros 6 mandamientos. Acabamos de leer en 2 pasajes la ley de Dios. En 2 pasajes, la ley de Dios. Dios había hecho del rico un mayordomo de sus medios, página 205. Y su deber era atender casos tales como el del mendigo. Se había dado el mandamiento: amarás a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El rico era judío y conocía este mandato de Dios. O sea, en la parábola estamos viendo lo que estaba ocurriendo
Acuérdense que los fariseos eran ese rico que decía ser hijos de Abraham. Nosotros tenemos como padre a Abraham, dijeron los fariseos. Esos ricos eran los fariseos. El pobre, representado en Lázaro, era el pueblo pobre que necesitaba instrucción espiritual, que necesitaba sanidad espiritual, que necesitaba sanidad física, pero los fariseos decían que eran muy bajos. Porque el fariseo, el saduceo, el escriba, todos caminaban con la nariz alzada, como por encima de todo, soy mejor que tú. Yo no peco, yo no me mezclo con esa gente. Y el dinero que podían utilizar para ayudar al pobre, lo utilizaban para banquetes entre ellos mismos. El rico era judío y conocía este mandato, pero se olvidó de que era responsable por el uso de estos medios y capacidades que se le habían confiado. Las bendiciones del Señor descansaban abundantemente sobre él, pero las empleaba egoístamente para honrarse a sí mismo y no a su hacedor. Por tanto, no lo hiciste a estos de mis hermanos más pequeños, a mí no lo hiciste. Su obligación de usar esos dones para la elevación de la humanidad era proporcional a esa abundancia. Ahora escuchen. Tal era la orden divina, pero el rico no pensó en su obligación para con Dios. ¿Qué obligación tenemos para con Dios? En usar lo que Dios nos ha dado, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo tengo que utilizar lo que Dios me ha dado? Hoy decíamos que una de las formas de que la obra de Dios, de agilizar la obra de Dios, de llevar el plan de Dios hacia el frente, no era solamente predicar. No. Porque mucha gente lo que quiere hacer es predicar y predicar y predicar. No. En la oración, cuando usted ora por su pastor para que Dios lo ayude, usted está ayudando a que la obra, para que el mensaje llegue. Cuando usted utiliza y da comida al hambriento, ayuda a la viuda, al necesitado, al huérfano. Cuando usted visita en el hospital, cuando usted visita a las personas para hacerle compañía, para orar con ellos, usted está llevando el evangelio hacia adelante. Dice, prestaba dinero y cobraba interés por lo que había prestado, pero no pagaba interés por lo que Dios le había prestado. Tenía conocimiento y talentos, pero no los utilizaba. Olvidado de su responsabilidad ante Dios, dedicaba el placer todas sus facultades. Todo lo que lo rodeaba, su círculo de diversiones, la alabanza y la lisonja de sus amigos, ministraba a su gozo egoísta. Estamos en la 206, perdón. Tan absorto estaba en la sociedad de sus amigos que perdió todo sentido de su responsabilidad de cooperar con Dios en su ministración de misericordia. Tuvo oportunidad de entender la palabra de Dios y practicar sus enseñanzas, pero la sociedad amadora del placer que él escogió ocupaba de tal manera su tiempo que se olvidó del Dios de la eternidad. ¿Qué había pasado con los fariseos? Los fariseos se olvidaron de Dios. Se olvidaron tanto de Dios que no reconocieron a Dios cuando vino a la tierra. ¿Conocían los fariseos la profecía de que vendría un Mesías en Belén de Judea? ¿La conocían? ¿Aceptaron esa profecía? No. ¿Saben por qué no la aceptaron? Porque el Mesías que ellos querían era un Mesías que los liberara de los romanos. Y Cristo vino a liberarnos del pecado. Cristo no vino a liberarnos de ningún poder de este mundo.
Cristo vino a liberarnos a nosotros del poder del maligno, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de las regiones celestiales. De ese poder fue que Cristo vino a librarnos. Pero ellos querían ser liberados del poder romano y que Jerusalén, Israel, llegara a ser otra vez un poder en el mundo. Por eso no aceptaron a ese Mesías, porque se olvidaron de Dios. Cuando yo me olvido de Dios, también me olvido de mi hermano, maltrato a mi hermano, condeno a mi hermano, ofendo a mi hermano, porque yo me creo mejor que mi hermano. Y yo soy tan pecador como lo es mi hermano en la fe. Lucas 16, 22 al 24. Lucas, capítulo 16, versículos 22 al 24. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Oh, pero fíjate, ahora es que empieza la burla de Cristo. ¿Por qué? Porque los fariseos, los líderes, había una creencia entre los líderes judíos y el pueblo de que si usted era bueno en la vida y si usted era pobre, era bueno para con Dios, era llevado al seno de Abraham. Pero si usted era malo, era el sepulcro al infierno. Y ahora es que empieza la burla de Cristo. Ahora Cristo empieza a utilizar la creencia. Cristo no se está inventando nada. Cristo empieza a utilizar la creencia de ellos para darle a entender el error que ellos están cometiendo. Cristo no se está inventando nada. Cristo está utilizando su creencia para darle a entender cuán maligna era la creencia y cuán malos eran ellos y malvados eran ellos. 21. Y en el infierno, fíjese, acuérdense que la palabra, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Fíjense cómo Cristo se está burlando. Está en la llama de fuego. Usted agarra una llama de fuego, un fuego de la estufa, un fuego grande, y usted moja la punta de su dedo y métala en el fuego a ver qué pasa. Ahora empieza la burla de Cristo. ¿Cómo es posible que el rico dice: Señor, que Lázaro moje la punta de su dedo y venga y me refresque? Con la punta del dedo. Entonces, si todos los buenos van al seno de Abraham, qué grande tiene que ser ese seno de Abraham. Grande, porque imagínense. Página 206 dice: vino el tiempo en que se realizó un cambio en la condición de los dos hombres. Acuérdense que Cristo está utilizando la enseñanza de ellos para demostrar el cambio de ahora. Los fariseos se sentían ricos, tenían riqueza, se sentían mejor que todo el mundo, y a los demás los miraban como pobres. Pero ahora cambia. Dice: el pobre habría sufrido todos los días, pero había sido paciente y soportado en silencio. Con el transcurso del tiempo murió y fue enterrado. No hubo lamentaciones por él, pero mediante su paciencia en los sufrimientos había certificado por Cristo, había soportado la prueba de su fe, y en su muerte se los representa llevado por los ángeles al seno de Abraham. Se los representa, no es que fuera así. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Como ese hombre Lázaro pobre confió en Dios, obedeció a Dios y hizo todo por Dios, cuando muere, dice aquí que se le representa
como llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué quiere decir? En la segunda resurrección, ese hombre pobre resucitará y será llevado con los ángeles a la nube que lo llevará al cielo. Por eso ahí dice, se los representa. No es que fuera así, es una representación. Se está tratando de enseñar algo. De que el hombre pobre, Lázaro, en su pobreza, no tenía nada aquí, confió en Dios y en su muerte, cuando resucite nuevamente, tendrá la vida eterna. Lázaro representa a los pobres dolientes que creen en Cristo. Cuando suene la trompeta, a todos los que están en la tumba, oigan la voz, y todos los que están en la tumba, oigan la voz de Cristo y salgan, recibirán su recompensa, pues su fe en Dios no fue una mera teoría, sino una realidad. ¿Qué representa Lázaro? Cuando se representa a Lázaro llevado al seno de Abraham, ¿qué es lo que está representando? Cuando suena la trompeta, esa gente que confiaron en Dios, que tuvieron fe en Dios, que no dejaron que la maldad de los hombres los sacara de esa fe de Dios, resucitarán para encontrarse con Cristo nuevamente. Eso es lo que representa llevado por los ángeles al seno de Abraham. No es que ocurriera así, acuérdense, Cristo se está burlando de lo que ellos creen. Cristo está utilizando la creencia de ellos para presentarles la verdad acerca de los muertos. No es que los muertos van al seno, los muertos buenos van al seno de Abraham y los muertos malos van al infierno. No. Cristo está diciendo que este Lázaro que tuvo fe en Cristo, que confió en él, que aceptó su voluntad, murió y está esperando que la trompeta suene para poder resucitar e ir al seno de Abraham, e ir al cielo, a la vida eterna. No a vivir eternamente en el cielo, sino al cielo por 1000 años y después a la vida eterna en una tierra renovada. Acuérdense, tenemos que separar los 1000 años que vamos a vivir en el cielo. Esa no es la vida eterna allí en el cielo, no, en el cielo son 1000 años. La vida eterna va a ser aquí en la tierra renovada. ¿Ok? Pero Lázaro, vuelvo a repetir esto, porque la gente dice, no, Cristo dice que hay infierno y que hay seno de Abraham. No. No, Cristo se inventó esa parábola. No, Cristo no se inventó la parábola. Cristo está usando la enseñanza de ellos para poder mostrarle que los papeles se van a cambiar. El hombre rico aquí en la tierra, riqueza, todo lo tiene, pero no ayudó al pobre. Y el pobre confió en Dios, puso su fe en Dios en todo momento. El pobre muere y como puso su fe en Dios, como confió en Dios, cuando suene la trompeta, cuando Cristo venga por segunda vez y los muertos en Cristo sean resucitados, ese pobre representado Lázaro resucitará para encontrarse con Cristo en la nube y ir al cielo por 1000 años y después vivir eternamente en la tierra renovada. Sigue diciendo en la página 206-207. En la parábola Cristo estaba haciendo frente al público en su propio terreno. Escuchen. La doctrina de un estado de existencia consciente entre la muerte y la resurrección era sostenida por muchos de aquellos que estaban escuchando las palabras de Cristo. Esa era la doctrina que ellos estaban enseñando. Que la doctrina de un estado de existencia consciente entre la muerte y la resurrección. O sea, ¿qué creían ellos? Que cuando una persona moría, quedaba consciente y en la resurrección esa persona consciente salía. El Salvador conocía esas ideas e ideó su parábola de manera tal que inculcara importantes verdades por medio de esas opiniones preconcebidas. ¿Qué usó? Cristo utilizó sus mismas opiniones para entonces poner la parábola y dar la enseñanza. Colocó ante sus oyentes un espejo en el cual se habían de ver a sí mismos
en la verdadera relación con Dios. Empleó la opinión prevaleciente para presentar la idea que deseaba destacar en forma especial, es a saber, que ningún hombre es estimado por sus posesiones, pues todo lo que tiene le pertenece en calidad de un préstamo que el Señor le ha hecho. Y un uso incorrecto de estos dones lo colocará por debajo del hombre más pobre y más afligido que ama a Dios y confía en Él. ¿Qué está utilizando Dios? Está utilizando la doctrina, las creencias de ellos para enseñarles la verdad. Que las riquezas de este mundo para Dios son nada. Y que el pobre que confía en Dios y es fiel en Dios es grande, más grande que el rico que confía en las riquezas de este mundo. Eso es lo que quería enseñar Cristo con la creencia de ellos. Lucas 16, 25 y 26. Lucas 16, 25 y 26. Y Abraham le dijo, fíjense, ahora Cristo está burlándose de ellos. Imagínense, Abraham está allá arriba en el cielo y el Lázaro y el rico está allá en el infierno. Y entonces hay una comunicación entre el infierno y el cielo. ¿Ustedes han visto eso? ¿Ustedes han visto eso en los dibujos animados? Donde hay comunicación entre el infierno y el cielo. Según él. Y ahora Cristo se está burlando de la tradición de ellos, de las teorías de ellos, de la doctrina de ellos. Cristo está haciéndose una burla de ellos. Y Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora este es consolado y tú atormentado. Y déjenme decirle, mucha gente utiliza esta parábola para decir de eso del infierno y del tormento eterno. Pero acuérdense que leímos que esa es la doctrina de ellos, que Cristo está ahora utilizando esa doctrina para enseñar las verdades a ellos. Y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan ni de allá pasar para acá. ¿Está Cristo enseñando acerca del infierno y de la muerte eterna y del dolor eterno? No. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dice ese pasaje? Tú tuviste riqueza en la tierra, ya te perdiste para siempre. Es lo que está diciendo. Ya tú gozaste de las riquezas del mundo, tu confianza en las riquezas del mundo, te perdiste eternamente. Está diciendo Cristo. Aquellos que confíen en las riquezas del mundo se perderán para siempre. Pero aquellos que confíen en Dios, aunque no tengan riquezas de este mundo, cuando resuciten después de la muerte, vivirán eternamente. Mientras que los que confían en las riquezas, sino en Dios, cuando resuciten serán destruidos para siempre. Eso es lo que nos está enseñando la parábola, el cambio de papeles. Sigue diciendo en la página 207. Cristo desea que sus oyentes comprendan que es imposible que el hombre obtenga la salvación del alma después de la muerte. Ahora entramos. Después de la muerte no se consigue más salvación o perdición. Lo que usted consiga, salvación o perdición, lo consigue antes de la muerte. Así Cristo presentó lo irremediable y desesperado que es buscar un segundo tiempo de gracia. Esta vida es el único tiempo que se le ha concedido al hombre para que en él se prepare para la eternidad. ¿Qué nos está presentando esta parábola? Que no hay universalismo, que esa gente que creen en el universalismo, que dicen que después del milenio hay una segunda oportunidad para salvación, es incorrecta, es satánica. Que aquellos que están en el infierno no van a estar en el infierno por ciertos años pagando su penalidad y después irán al cielo. No, tampoco eso es mentira, eso es satánico. Que aquellos que pecan y no se arrepienten, aquellos que reciban la marca de la bestia después del milenio, están enseñando que el fuego los va a purificar de todo pecado, los va a limpiar y así limpios van a reconocer la justicia de Cristo
y ellos van a tener otra oportunidad de ser salvos. Cristo en esta parábola está enseñando que eso es incorrecto, que es satánico, que no es así, que la salvación tiene que mantenerse. El sello de Dios tiene que ser obtenido antes de la muerte. Y usted dirá, pero espérate un momento, ¿cómo que antes de la muerte? Sí, porque cuando usted muere, usted va a un juicio. Y en el juicio dice, ¿el sello de Dios o no? Pero ¿sabe cómo van a saber si el sello de Dios está ahí? Es por lo que usted hizo en vida. Si yo muero y voy al juicio, yo voy a ser juzgado por lo que yo hice en vida. Ya después de la muerte, ya se acabó. No puedo hacer nada por mi salvación. ¿Se entiende? Es lo que está enseñando Cristo en esta parábola también. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 31. Hechos, capítulo 5, versículo 31. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. ¿A quién? Cristo Jesús. Hechos 4:12. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos o podamos ser salvos. En ningún otro. Cristo Jesús. Pero la salvación se obtiene al aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal, al amarle a Él y guardar sus mandamientos, y la salvación y el sello de Dios se va a obtener en el juicio por lo que yo haga en vida, no por lo que yo pueda hacer después de la muerte, porque después de la muerte no se puede hacer nada para la salvación. Eso es lo que está queriendo enseñar Cristo en esta parábola. Que esa teoría o esa doctrina que ellos tenían de que había una muerte consciente y que el muerto estaba consciente entre la muerte y la resurrección de que cuando Cristo venga por primera vez y después la otra por segunda vez, por tercera vez. Cristo está diciendo, eso no existe, no hay conciencia, no hay un muerto consciente. El muerto nada sabe y el muerto nada puede hacer para su salvación. La salvación nosotros tenemos que mantenerla en vida. Dice, página 207, el hombre rico no había abandonado la idea de que él era hijo de Abraham. Y en su aflicción se le representa, otra vez, llamando para pedirle ayuda. Padre Abraham clamó, ten misericordia de mí. No oró a Dios. Fíjate que se está burlando Cristo. No oró a Dios, sino a Abraham. Así demostró que colocaba a Abraham por encima de Dios y que confiaba en su relación con Abraham para obtener la salvación. Yo soy adventista del séptimo día, movimiento de reforma, ya yo soy salvo, ¿no? Usted está perdido. Porque mi salvación no es por pertenecer a ninguna iglesia. Mi salvación no es por pertenecer yo a ninguna religión. ¿Es bueno pertenecer a una iglesia? Sí. Es bueno pertenecer a una iglesia. ¿Es bueno compartir con los hermanos de la iglesia? Sí. Mucha gente por ahí dice, no, que las iglesias están todas perdidas, no, que ninguna iglesia se predica el arrepentimiento y confesión de pecado, no, que en ninguna iglesia se dice que hay que abandonar el pecado y que hay que tratar de vivir una vida lo más correcta posible ante Dios. Yo no voy a decir en santidad, ¿por qué? Porque el único ser perfecto en esta tierra que no cometió ni un solo pecado se llama Cristo Jesús. Y la palabra santidad significa separado, para algo especial.
Y nosotros tenemos que reconocer que nosotros hemos sido separados para algo especial. Y como yo fui separado para algo especial, yo tengo que pedirle a Dios que me dé la fortaleza para yo poder vivir de acuerdo a esa voluntad que Él quiere que yo siga. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Que yo, aunque yo diga 1000 veces que yo no peco, que yo no tengo pecado, que no, mi salvación no es ni por iglesia, ni por religión. Mi salvación se llama Cristo Jesús. Esa es mi salvación. Pero es bueno yo pertenecer a una iglesia. Es bueno yo ir a la iglesia. En mi iglesia que yo pertenezco, se predica la palabra de Dios. Se predica el abandono del pecado. Se predica el arrepentimiento, la confesión. Se predica que tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Se predica que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero en mi iglesia no se condena a aquel que cae en algo. En mi iglesia se levanta el caído. En mi iglesia se ora por el hermano. En mi iglesia todos somos iguales. Todos somos iguales. Y eso es gracias a Dios. Gracias a Dios. Y Satanás ha querido y está queriendo destruir la unidad que hay en la iglesia. Y nosotros le oramos a Dios cada día para que el Señor ayude a que la familia de nuestra iglesia se mantenga unida en medio de los azotes, de las dificultades, de los problemas. En medio del odio de Satanás, en medio de que Satanás no quiere ver unidad en la iglesia, nosotros oramos y oramos y oramos pidiéndole a Dios que nos ayude a que nosotros no seamos el medio por el cual entre la división al pueblo de Dios. Y yo sé que todos mis hermanos de la iglesia donde yo pertenezco oramos por eso. Todos. Sigue diciendo en la página 207. El ladrón que se hallaba en la cruz dirigió su oración a Cristo. Fíjense. El rico le envió su oración a Abraham. El ladrón en vida. El rico, Cristo dice, el rico estaba esperando la muerte para hablarle a Abraham. Eso es lo que está diciendo Cristo. El rico en ningún momento en vida se acordó de Dios. Y los fariseos estaban enseñando que en muerte podían hablar con Abraham. Eso es lo que Cristo está diciendo. Ustedes creen que en muerte ustedes pueden hablar con Abraham. Mientras que en vida ni siquiera se acordaron de Dios. Pero dice, el ladrón que se hallaba en la cruz dirigió su oración a Cristo. Acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. No le dijo, acuérdate de mí cuando mueras. No. El ladrón sabía que Cristo vendría nuevamente a buscar a su pueblo. Y el ladrón dice, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. No te acuerdes de mí cuando vayas al infierno, no te acuerdes de mí cuando mueras, no, acuérdate, Cristo, yo sé que tú vas a morir, Cristo, yo sé que tú vas a resucitar, Cristo, yo sé que tú vas a ir al cielo, pero Cristo, yo sé que tú vas a regresar a buscar a tu pueblo. Cuando tú regreses a buscar a tu pueblo, acuérdate de mí, acuérdate de levantarme de los muertos. Eso es lo que está diciendo el ladrón. Y al momento vino la respuesta. De cierto, te digo hoy, Cristo está diciendo, fíjense bien, hoy, mientras cuelgo en la cruz con humillación y sufrimiento, Cristo le dice, mira, hoy, aquí, en la cruz te digo, tú estarás conmigo en el paraíso. Pero el hombre rico oró a Abraham y su petición no fue concedida. Solo Cristo es exaltado por Príncipe y Salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecado. Y en ningún otro hay salvación. O sea que esta parábola, vamos a parar aquí,
que esta parábola del rico y Lázaro es una parábola que Cristo está utilizando porque en su tiempo habían ricos que odiaban a los pobres y no los ayudaban, literalmente. Y los fariseos espiritualmente se sentían ricos y no le enseñaban a la gente nada. Ellos se quedaban con la riqueza y dejaban que la gente se fueran ignorantes espiritualmente. Pero creían que cuando una persona moría, quedaba consciente dando vueltas por ahí, y mientras quedaba consciente podía comunicarse con Abraham y podía pedirle que los ayudaran para la salvación. Esa era la doctrina que creían ellos, que después de muerte podían hablar con Abraham para que Abraham los ayudara para la salvación. Cristo no se está inventando ninguna parábola. Cristo no está hablando acerca de que existe un infierno y que la muerte, el sufrimiento eterno. Cristo no está enseñando eso. Cristo le está diciendo a ellos, no, después de la muerte no puedes hacer nada por tu salvación. Tú tienes que obrar por tu salvación en vida. Eso es lo que está enseñando Cristo en la parábola. Ahora, ¿por qué utiliza el nombre de Lázaro? Acuérdense que él resucitó una persona llamada Lázaro. Y la que vamos a estudiar la semana que viene, vamos a ver por qué Cristo utilizó el nombre de Lázaro en esta parábola. Para terminar, yo quiero leer otro matinal. ¿Por qué? Porque por ahí ustedes saben que hemos estado hablando acerca de estas personas que están enseñando una falsa santidad. Personas que están enseñando una falsa santidad. Personas que se dicen ser santos, que se dicen hablar del amor de Dios, que se dicen no pecar, que se dicen muchas cosas. Que se dicen ser el verdadero pueblo de Dios. Pero fíjese, hoy mismo, uno de estos personajes que están enseñando esas falsedades satánicas, cuando nosotros llegamos de la iglesia, me vino una notificación de Facebook que esta persona estaba predicando y estaba dando un estudio en vivo. Y él estaba dando su estudio hablando acerca de que ellos no pecan, que no peca, que en Cristo no peca y todo eso para aquí y para allá. Y yo le envié lo que yo voy a leer ahora. El matinal que yo voy a leer ahora, yo se lo envié a él por Facebook. Y esa persona sacó su verdadero carácter. Me dijo hijo del diablo, obrero de Satanás. Me dijo un montón de cosas, me ofendió y me bloqueó. Y él dice que en su canal y en su iglesia es libre de la gente comentar lo que quiera, pero que no lo ofendan a él. A él no lo pueden ofender. Usted puede comentar lo que quiera, pero a él no lo pueden ofender. Y me bloqueó. Me bloqueó literalmente. Mi esposa le escribe y le dice, oye, pero ¿por qué bloqueas? Si es lo que se está poniendo es la que dice el espíritu de profecía. Es que tienes miedo a que la gente lea lo que él dice. La bloqueó a ella también porque lo ofendió porque dijo que tenía miedo. Y él dice así, mire gente, cuando yo doy un pasaje de la Biblia, no me envíen un pasaje de Elena, no lo voy a aceptar, no me interesa Elena. Yo quiero que me prueben con la Biblia. Fíjense lo que yo voy a leer ahora. Recibiréis poder para el 27 de febrero. Matinal recibiréis poder para el 27 de febrero. Titulado, santificados, mas no sin pecado. Esto es mensaje de Dios a través de su mensajera. Esto no es un hombre. Este es el mensaje de Dios. Dios, el Espíritu Santo, mandándonos un mensaje a ti y a mí a través de la mensajera que él eligió, profeta, la mensajera de Dios.
santificados, mas no sin pecado. Esto fue lo que yo le envié a él, que le molestó tanto que me bloqueó. Dice aquí: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Corintios 1, 30 y 31. Mira, Víctor Rodríguez, yo quisiera que este mensaje te llegue para que sepas que estoy hablando de ti. Sí, Víctor Rodríguez, tú que me bloqueaste, porque te escribí esto, lo que dice la mensajera del Señor. Necesitamos establecer la diferencia entre la santificación falsa y la genuina. La santificación no es meramente profesar y enseñar la palabra de Dios, sino vivir conforme a su voluntad. Los que creen estar sin pecado y hacen alarde de su santificación, desconocen el peligro en que se encuentra por confiar en sí mismos. Se apoyan en la suposición de que, habiendo experimentado una vez el divino poder de la santificación, están libres de riesgos de caer, creyendo ser ricos y pensando que no necesitan nada, ignoran que son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Así que estos personajes, Nelson Cuarto Ángel, él mismo se llama el tercer Elías, el profeta de Dios que Dios ha levantado para este tiempo, y el señor Víctor Rodríguez, que no es pastor nada, él se llama pastor, pero él no es pastor nada, son laodicenses, porque se creen que están sin pecado, porque ellos dicen que después de haber recibido el Divino Espíritu, ya no pueden caer más en pecado. Y aquí dice que ellos son como la Odisea, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Eso lo está diciendo la mensajera de Dios, no lo está diciendo Ramón Ayala. Sí, porque ellos usan mucho sus opiniones. Aquí yo no estoy hablando de mi opinión, aquí lo está diciendo la mensajera del Señor. Lo voy a leer nuevamente. Escuchen. Los que creen estar sin pecado y hacen alarde de su santificación, desconocen el peligro en que se encuentran por confiar en sí mismos. Se apoyan en la suposición de que, habiendo experimentado una vez el divino poder de santificación, están libres del riesgo de caer, creyendo ser ricos y pensando que no necesitan nada, ignoran que son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Sin embargo, escuchen, sin embargo, los que verdaderamente han sido santificados tienen un concepto muy claro acerca de su debilidad. Conscientes de su necesidad, acuden a la fuente de gracia y fortaleza que está en Cristo, el único en quien reside toda la plenitud y puede satisfacer sus necesidades. Al ser conscientes de sus imperfecciones, buscan la manera de llegar a ser más semejantes a Jesús y de vivir en mayor armonía con los principios de su santa ley. Ellos también dicen que la ley no son los 10 mandamientos, que cuando la Biblia habla de la ley está hablando acerca del Antiguo Testamento primordialmente y después del Nuevo Testamento. Que la Biblia, cuando se habla de que el pueblo pequeño quiso cambiar los tiempos y la ley, cuando dice ley, no son los 10 mandamientos. Usted no le puede hablar de ley dominical a ellos. No, usted no le puede hablar de ley dominical. A mí no me interesa la ley dominical. A mí lo que me interesa es que hay que predicar de santidad. Así dicen ellos. La permanente sensación de incapacidad los conduce a depender, aquellos que verdaderamente son santificados, los conduce a depender de Dios, quien les permite ejemplificar la obra del Espíritu.
Los tesoros del cielo están disponibles para atender las necesidades de todos los que anteriormente sientan hambre y sed. Los que experimentan esto tienen la certeza de que un día contemplarán las glorias de ese reino que la imaginación apenas ahora puede concebir. Los que ya sintieron el poder santificador de Dios no deben caer en el peligroso error de pensar que están libres del pecado, que ya alcanzaron los niveles más elevados de la perfección y que por lo tanto están fuera del alcance de la tentación. La norma de todo creyente debiera ser mantener un carácter puro y bondadoso como el de Cristo. Día tras día podrá añadir nuevas bellezas y reflejar al mundo más y cada vez más la imagen divina. Así que si tú crees en esa nueva teoría y doctrina de esta gente, de que ya tú no pecas porque ya tú recibiste el Espíritu Santo cuando fuiste bautizado por ellos, fíjate bien, para tú poder recibir el Espíritu Santo tienes que ser bautizado por ellos. Si no eres bautizado por ellos, no recibes el Espíritu Santo. Tiene que ser por ellos que son santos, que no pecan. Y que si tú después de ser bautizado por ellos y recibes el Espíritu Santo, ya tú estás libre de pecado y no puedes caer más en pecado. Esa es la teoría y la doctrina de ellos. Pero acabamos de leer que esa doctrina es errónea y que no es verdadera, no es bíblica. Y por eso me bloquearon. Porque ellos aceptan a los que no estudian. Y a esa gente que no estudian sí los aceptan. Y cuando esa gente que no estudia le dicen algo, los ofenden. Le dicen obreros de Satanás. Le dicen un montón de palabras ofensivas. ¿Y ese es el mensaje de Dios? Ese es el mensaje del rico. El rico que no se preocupa por el pobre pecador que está a su lado, que necesita ayuda, que necesita consuelo, que necesita un abrazo, que necesita que Dios los ayude. ¿Quién soy yo? ¿Seré yo el rico? Porque si yo soy el rico, me voy a disfrutar las riquezas de este mundo, pero al cielo no voy a ir. Pero si yo soy Lázaro, voy a ser pobre en las riquezas de este mundo, pero cuando esté en el cielo, en la tierra nueva con Cristo, voy a ser millonario ante la presencia de Dios por toda la eternidad. Que Dios nos ayude a poder entender la verdadera riqueza que necesitamos. La riqueza que proviene de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente te damos gracias porque tú nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos la verdad tuya. Porque en tu palabra, sea a través de la Biblia o del espíritu de profecía, encontramos la verdad pura, santa y buena para este tiempo. Que tenemos que entregarnos completamente a ti. Que no podemos buscar las riquezas de este mundo sin poner la confianza primero en ti. No es que no tengamos riquezas, no. Es que cuando tú nos des las riquezas, que las empleemos para tu voluntad. Que las empleemos para lo que verdaderamente tú nos das esas riquezas. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado en ese aspecto. Ayúdanos a entender que si en algún momento tú nos vuelves a dar riqueza, nos das riqueza, que la utilicemos para tu obra, para el necesitado, para el doliente. Perdónanos, Padre, te rogamos. Limpia nuestra mente, limpia nuestros corazones que están llenos de orgullo, de vanidad, de ocio, para que nuestros corazones estén llenos de tu Santo Espíritu, para que podamos ser utilizados para tu buena voluntad. Gracias por las personas que se han conectado, no veo los nombres,
Sabes que el enemigo quiere evitar que tu palabra sea predicada. El enemigo quiere que las tradiciones, las doctrinas falsas lleguen al mundo. Pero Él no quiere que tu palabra verdadera llegue al mundo. Por eso lo ponemos en tus brazos, lo ponemos en tus manos para que tú tomes tu palabra y la lleves al lugar que sea necesario. Acompáñanos al comenzar esta nueva semana. Quedan pocos minutos para que se acabe tu santo día. Pero que al comenzar esta nueva semana podamos ser verdaderamente lo que tú quieres que seamos para un mundo lleno de tinieblas y necesidad. Perdónanos, Padre, nuevamente. Gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenas tardes. Que el Señor los acompañe. Y oren por este servidor, se lo pido nuevamente, oren. El enemigo está trabajando. Por poco yo no estoy aquí esta tarde. Por poco yo estoy en un lugar donde no quisiera que nadie esté. Así que oren, por favor. Oremos todos por unos por los otros, para que el Señor nos mantenga firmes en su palabra, firmes en su verdad, firmes en su amor, firmes en su misericordia, firmes en su justicia. Y acuérdate, no importa dónde estés, no importa si estás con los cerdos, no importa si estás en ese lodo cenagoso, no importa si estás en las drogas, no importa si estás en el alcohol, no importa si estás en la prostitución, no importa dónde estés, el llamado siempre va a ser: hijo, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe.